Hoy, en Los Veterinarios, nos encontramos en el Rancho Nápoles, en donde el doctor Sergio Moya fue llamado por Alejandro, quien es dueño del lugar, para revisar a 2 de sus caballos que presentan distintas molestias. Además, conoceremos un poco acerca de salud y cuidado dental en caballos. Hola, mi nombre es Sergio Moya Vega. Yo soy médico veterinario zootecnista, soy egresado aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo decidí estudiar medicina veterinaria porque me gustan mucho los animales desde niño. Y en las clases de la primaria, de la secundaria, pues me gustaban mucho las materias de biología, de física, de química. Y pues como todo niño yo creo que tuvo en algún momento un sueño de curar a un perrito, pues allí hacía como que los operaba jugando, ¿no? Obviamente sin utensilios para una cirugía, pero sí allí. Tengo también una maestría en salud y producción animal sustentable y poco a poco me he ido especializando en lo que es equinos y bovinos en grandes especies, en la parte de clínica, anestesia y cirugía de grandes especies. Actualmente dicto algunos cursos en línea o presenciales en las especies que yo acabo de mencionar y también tuve oportunidad de estar dando clase y trabajando ahí en la Universidad Autónoma de Querétaro por cerca de unos 5 años. Entonces todo eso en conjunto ha hecho que mi labor en el campo, pues en lo personal sea atractiva, ¿no? Porque hay en estas 2 especies pues una diversidad que hay que ver. Por ejemplo, en el caso de los equinos, pues la odontología es una rama importante de la veterinaria que me llama mucho la atención y poco a poco hemos ido enriqueciendo el brevario cultural y la parte que corresponde a los artefactos, a las máquinas, a todos los procesos. Bueno, la odontología tiene una importancia específica porque la boca del equino es donde vamos a poder obtener lo que queremos del caballo, ¿sí? Hay que recordar que la parte alimentaria juega un papel importante en cualquier área que nosotros querramos el caballo, ya sea de deporte, ya sea para crianza, ya sea para cabalgar, etc. Y sobre todo cuando se encuentra en el potrero o combinado con el box o la caballeriza, ¿sí? Entonces, de manera concreta, la odontología es muy importante para un balance adecuado de la dentadura. Bueno, los caballos llegan a tener entre 36 y 44 dientes. ¿Y esto de qué va a depender? Va a depender principalmente del sexo y del sistema. Bueno, principalmente vamos a hablar un poquito del sexo. Los machos van a tener los dientes caninos, a diferencia de las hembras no los van a tener. Entonces esto va a hacer que aumente el número de piezas. Ahora, también en el caso de los potros, cuando nosotros queremos hacer una estimación de la edad, es importante saber en qué sistema de producción se encuentra. La raza tiene mucho que ver también. Por ejemplo, hay que recordar que los primeros dientes que van a tener una salida del sistema dentario, por así decirlo, son los incisivos. Y los incisivos, conforme va creciendo el caballo, llegan a tener una importancia para estimar la edad. Se van haciendo un poco más largos en lo que es la estructura de la corona. Esa es una parte importante en la que podemos estimar la edad. Pero aparte también, si hablamos de un caballo de unos 5 años, estamos hablando de un caballo que ya tiene la boca hecha. Y decir boca hecha se refiere a que ya están todos los dientes permanentes, como son los incisivos, como son los premolares y como son los molares también.
Una revisión bucal consiste o comienza principalmente desde que el productor o el propietario ve algún signo clínico, un síntoma que no es normal en su producción o con su caballo de compañía. Y eso ya sugiere que hay un problema. Después podemos hacer una evaluación directa o una evaluación indirecta. Una evaluación indirecta podría ser la forma en la que él prensa el alimento, tanto en potrero o en la caballeriza. Y una forma directa ya es haciendo una revisión completamente de la musculatura que está incluida en la masticación, algunas articulaciones como la articulación temporomandibular y otros aspectos importantes que son propios de un médico veterinario que puede tomar en cuenta todos esos puntos. Hay que tomar en cuenta varios factores. Uno, la temporada del año. No es lo mismo encontrar pastos húmedos en una época de lluvias a encontrar pastos secos en una época de secas, ¿sí? Entonces la disponibilidad de algunos carbohidratos, por ejemplo, que son fácilmente fermentables, esto influye mucho en la alimentación o en la calidad de la dentadura. También lo que influye mucho es la forma en que se alimentan en la caballeriza. Por ejemplo, el estado natural de un caballo por el tamaño del cuello es que ellos van a ramonear, van a pastorear, siempre inclinando la cabeza. Y cuando están en una caballeriza o en un box, a veces hay algunas opciones de alimentación como dejar colgada la pastura. Entonces esto ya es un movimiento antinatural para el caballo y eso puede influir también de manera importante. Una prevención adecuada es, si se pudiera, en la medida de lo posible, cuando los caballos están en potrero, pues hacer un análisis bromatológico de los pastos que se están alimentando dependiendo de la época del año. O también se puede hacer ese análisis dentro del inbox, ¿sí? Para que la idea aquí es ver qué cantidad de nutrientes tiene y ver la manera de hacer una suplementación, o si hay carbohidratos que son altamente fermentables, necesitamos también disminuirlos. ¿Por qué? Porque estos llegan a tener también un efecto importante en toda la dentadura del caballo. El problema cuando no hay un balance dental adecuado o que hay un crecimiento anormal, esto va a repercutir directamente en la digestión. ¿Y de qué manera? Las partículas no van a ser bien trituradas y puede haber un problema que se le llama cólico por impactación, ¿sí? O sea, quiere decir que si la dentadura no está regulada, la forma en que mastica o algún crecimiento anormal, las partículas que va a ingerir van a ser más grandes y estas al momento de transitar por el sistema digestivo pueden generar, repito, una compactación y generar un cólico, que es la primera causa de mortalidad en caballos, los cólicos. Hay que mencionar también que de cólicos existen cerca de 200 tipos y este es uno del que estoy mencionando. Aquí depende para qué vaya a ser el caballo, qué fin tenga. Por ejemplo, como es en el caso que estuvimos tratando hace un momento, se reportó que había al cabalgar o al trotar, que había una cierta incomodidad. Entonces ya al momento de hacer la revisión no vimos que hubiera un problema en el bocado, sino que había un problema en la base de la lengua, donde los molares estaban generando un problema. Bueno, las técnicas es la revisión, ¿sí? Hay que tener toda una revisión bien estructurada. Y las herramientas, recordemos que hace algunos años existían herramientas de manera manual para hacer, por ejemplo, los enraces, para hacer los balances dentales, pero en la actualidad existen ya mecanismos motorizados inalámbricos que permiten hacer de manera más eficiente lo que anteriormente se hacía. Rancho Nápoles cuenta actualmente con 7 caballos cuarto de milla con líneas de trabajo. Bueno, el día de hoy hablamos al doctor Sergio Moya para que nos pueda hacer favor de revisar a 2 caballos. Una yegua que tiene problemas de claudicación, afloja las manos al momento de caminar,
Y bueno, el otro caballo presenta problemas con el freno, por lo que vamos a hacer la revisión de cabeza y boca. Ahorita Alejandro tuvo a bien llamarme para hacer una revisión y vamos a empezar ahorita con la revisión de claudicaciones, ¿sí? Que es un examen general para identificar en qué miembro pelviano o torácico, manita o patita está ahí algún problema. Y como él mencionaba también, como mencionaba Alejandro, a veces los problemas de boca en los caballos es importante que podamos nosotros analizar varios aspectos. Como él lo ha dicho, utiliza sus caballos para cabalgar también. Entonces a mí me reporta que al momento de ir en el trote, por ejemplo, hay por ahí algunos movimientos anormales de la cabeza y vamos a hacer una revisión para descartar que el bocado o algún problema en algunos de los premolares, molares o incisivos esté presente. Ella es Valentina, una yegua de 7 años de edad que afloja las manos al momento de caminar o hacer algunos movimientos, por lo que el Dr. Moya realiza varios ejercicios de esfuerzo para poder ubicar el problema. Ahorita vamos al picadero, pero aquí lo que nosotros estamos evaluando es el desplazamiento de miembros pelvianos y miembros torácicos. Si ustedes notan, ahí podemos detectar un problemita en una de las patitas o un miembro pelviano, que con esta prueba pues aparentemente está presente, pero donde también podemos notar es que deja uno de los miembros torácicos o manos y tarda un poco en levantarlo, en este caso el lado derecho del caballo, ¿sí? Ahorita en este momento pues va a entrar a picadero y le vamos a dar un poco de cuerda para que podamos evaluar el desplazamiento que hay hacia adentro y hacia afuera. Al realizarle algunas pruebas de movimiento y esfuerzo, el doctor se percata de que Valentina cojea al caminar. Es importante prestar atención a estos signos de incomodidad en los animales, ya que pueden indicar posibles lesiones o problemas de salud. Nos vamos a acercar un poco hacia los miembros pelvianos, ¿sí? Y vamos a hacer la evaluación en esta parte importante de la rodilla. Lo vamos a ver. Aquí estamos en una articulación importante que es la articulación del carpo, ¿sí? Esta parte de la caña o el metacarpo. Vuelvo a hacer la revisión nuevamente en esta parte, en la articulación del carpo, la articulación del metacarpo. Y si ustedes notan, aquí en esta parte es donde hemos localizado la lesión, ¿sí? Ahora, ¿por qué puede ser esta parte que haya una lesión aquí? Puede ser por el trabajo que ella hace de un solo lado, ¿sí? Probablemente ella puede sentir un problema importante del lado contrario y lo compensa y al final de cuentas llega a haber una lesión donde quiere compensar el peso. Bueno, recapitulando un poco, ya ahorita con las pruebas que hicimos de desplazamiento podemos concretar que el problema es debido, también consultando un poco, interactuando con Alejandro, podemos concretar que el problema es porque la yegua ha estado picando o ha estado pateando en la caballeriza, ¿no? Ese es un vicio común en los caballos que más adelante vamos a hablar un poco de eso. El tratamiento que vamos a aplicar es solamente sintomático, ¿sí? Vamos a aplicar una combinación de 2 medicamentos que son para problemas musculoesqueléticos. Y estos medicamentos son AINES, antiinflamatorios no esteroidales. Escogemos este tipo de medicación para evitar también un efecto importante en el sistema digestivo, ¿sí? Es un tratamiento que va a durar aproximadamente entre unos 3-5 días y lo vamos a ir administrando cada 24 horas, pero también vamos a administrar un vendaje y la idea de colocar este vendaje en el miembro es generar que haya calor, que lleguen celulitas o un mecanismo normal para el proceso de reparación, el proceso inflamatorio para que disminuya y se sienta mucho mejor. Y aquí están los medicamentos. Los medicamentos que vamos a ocupar son un Meglumin de Flunixin y este medicamento lo vamos a combinar con otro medicamento que se llama fenilbutasona, ¿sí? Aquí tenemos ya la jeringa, hicimos la administración en una sola dosis y va a ser, lo repito, cada 24 horas. Y tenemos aquí el equipo necesario. Vamos a utilizar una pomada que nos va a ayudar
a desinflamar, pero también a que se genere calor, junto con un vendaje que va a ser autoadherible. Lo que vamos a hacer primero, vamos a colocar una cama de algodón. Después de esa cama de algodón, vamos a colocar una venda autoadherible para que sea más fácil el desplazamiento de la yegua en el corral y aquí afuera. El doctor Sergio habla sobre el caso de Valentina, así como de su revisión, tratamiento a seguir y explica su diagnóstico. Valentina es una yegua que al momento de hacer algunos movimientos un poco de esfuerzo o esforzarla un poco, pudimos ver que hay un problema en una de sus manos, ¿sí? Que para ella sería la mano derecha, ¿sí? Ahora, estos esfuerzos, estos ejercicios de esfuerzo nos permitió localizar exactamente dónde se encuentra el problema y está a la altura de la cuartilla, ¿sí? Ahora, ¿por qué pudo haber sido esto? Nos refiere Alejandro, que es el propietario de la yegua, que ella ha estado manoteando un poco en el inbox o en la caballeriza. Entonces este es el factor principal, por lo cual concluimos que el diagnóstico es meramente por eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Lo tratamos de una manera muy sencilla. Aplicamos antiinflamatorios no esteroidales, hicimos una combinación de fenilbutazona con meglumid de flunixin. Lo aplicamos vía intravenosa, recordando que si lo aplicamos por otra vía intramuscular puede generar una irritación importante. Después de esto hicimos un masaje con una pomada yodada en la región mencionada de la manita. Después colocamos una cama de algodón plisado. La idea de colocar previamente la pomada y el algodón plisado es para generar un ambiente de una temperatura, aumentar la temperatura de la zona. Fijamos esa pomada y la cama con una venda, primero una venda de algodón, después una venda autoadherible, y esto nos va a permitir por un lapso de entre 24 y 48 horas generar ahí un mecanismo de reparación propio del cuerpo del animal y que junto con el tratamiento nos va a hacer más eficaz el tratamiento. Conoce a Thor, un caballo de 6 años de edad que muestra problemas en el freno, por lo que el doctor Sergio procede a hacer una revisión general de la cabeza. ¿Cómo es que vamos a hacer la evaluación? Ahorita hay que recordar que necesitamos darle a él confianza. Estas partes del tupé, esta parte de acariciarle, de despeinarlo un poquito, le dan un poco de confianza al caballo, ¿sí? Porque vamos a tocar probablemente algunas zonas que le generan un poco de dolor. Pero también es muy importante que uno cuide su protección. ¿Por qué? Porque él, como ustedes están viendo, pues puede haber un movimiento de la cabeza que puede generar una lesión, ¿sí? Por eso es importante primero acercarnos y darle la confianza. Un punto importante es la barba. Cuando tocamos la barba, a él estamos manifestando también pues que necesita tener confianza con nosotros por la revisión que vamos a hacer, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo primero? Ya una vez que hice eso, lo primero que voy a hacer es revisar los músculos temporales. Son estos músculos que están aquí. Lo que evalúo a simple vista es si están hipertrofiados o no, o están aumentados de tamaño o no, ¿sí? Y aquí alcanzo a ver que hay uno de los músculos, que está ligeramente hipertrofiado. ¿Y eso por qué? Puede ser porque hay un movimiento mayormente de un lado que del otro. Ese es uno de los músculos que participan en los movimientos que hace de la masticación del caballo. Ahora, otra revisión que voy a hacer es precisamente en la base de la lengua. Pero la base de la lengua no lo voy a hacer con el animal que esté así en sus 5 sentidos. No, ahorita lo que voy a hacer es tocar en esta parte de aquí, la región ventral. Voy a tocar hacia adentro y si ustedes notan, sí hay una ligera reacción, y esta reacción no es porque para él sean cosquillas o sea algo extraño, ¿no? Sino que sí puede haber aquí un problema de muelas o premolares que estén afectando. A veces se forman algunos filos de esmalte. Esos filos de esmalte en el interior de la boca pueden generar un problema en la lengua, en la base. El doctor Sergio habla sobre el caso de Thor,
así como de la revisión que le realizó, su diagnóstico y el procedimiento que llevó a cabo para solucionar el problema. Muy bien, ahora Thor, hicimos una inspección, una revisión general de la cabeza y encontramos que en la revisión hay una sensibilidad en lo que es la base de la lengua. Cuando hicimos la inducción con un relajante muscular, que lo tranquilizamos y colocamos el abrebocas, pudimos ver que al momento de hacer la limpieza o hacer más bien el desvanecimiento de algunos odontofitos, que es el crecimiento del esmalte excesivo, en la base de la lengua y pegado a los carrillos había ese crecimiento que comenté. Cuando hicimos ese desvanecimiento encontramos también un hallazgo importante que es un gancho, entonces disminuimos su tamaño y esto va a contribuir a que disminuya ese problema, que es un problema no delicado, pero va a tener una mejor condición. Pues yo pienso que en primer lugar, bajo el contexto de la entrevista que hay ahorita, es una forma importante de hacer la difusión de que el veterinario ocupa un lugar importante en la salud del caballo. Ahora, actualmente las universidades que existen, por ejemplo aquí en Querétaro, yo conozco dos, una Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad del Valle de México, están teniendo una orientación más hacia lo que es la producción y la clínica de grandes especies, precisamente para darle un mejor lugar al veterinario en nuestra sociedad. Y sobre todo también es importante a los jóvenes que pueden ver este documental o esta entrevista, pues es cierto que a veces el trabajo en el campo puede ser un poquito de esfuerzo, un poquito intolerante a algunas cosas, pero pues es satisfactorio. La empresa Salud y Producción Animal, encabezada por el Dr. Sergio Moya, se dedica principalmente a la consultoría en la clínica, salud y producción animal. Bueno, les voy a comentar un poco sobre el proyecto de la unidad de capacitación continua en anestesia, clínica y cirugía de grandes especies, que grandes especies vamos a poder recibir lo que es equinos y bovinos también. Este hospital está enfocado principalmente para dar cursos de actualización. ¿En qué área? En el área de medicina equina, en el área de odontología, en el área de cirugía también, cirugía equina, de los diferentes sistemas. Para todo esto van a contribuir algunos especialistas y su servidor en esas capacitaciones continuas. Ahora, en la parte de bovinos productores de leche y bovinos productores de carne, vamos a tener también, de igual manera que en los equinos, una área de preparación continua especializada en lo que es en cirugía de sistema digestivo, de cabeza y también de ortopedia, ¿sí? Ahora, este hospital tiene una proyección para 6 años y precisamente en este mes de marzo de 2024 cumplimos 2 años en su construcción. Todavía falta, es un proyecto un poco grande y va a ser un proyecto donde va a estar cómodo para la mayoría de los colegas veterinarios, ya que los cursos que damos actualmente son en línea o son en algunas unidades de producción que nos hacen favor de prestar, de rentar, y ya vamos a tener nuestro propio hospital. Los mantendremos informados. Recuerda que los veterinarios juegan un papel fundamental para la salud, el cuidado y bienestar de los animales y de nuestras mascotas. Oh, oh, oh.